Capítulo 12. Aquí otra vez. Melissa, ¿podrías no restregarme la entrevista en mi cara? Klein murmuró para sí mismo. Sintió un dolor palpitante en su cabeza. La cantidad de contenido que Klein había olvidado era considerable, aunque no despreciable. La entrevista era en 2 días. ¿Cómo podría encontrar tiempo para compensarlo? Además, estaba involucrado en una extraña actividad paranormal. ¿Cómo sería posible que estuviera de humor para repasar? Klein le dio a su hermana una respuesta superficial y comenzó a fingir que estaba estudiando. Melissa movió una silla para sentarse a su lado. Con la luz brillando desde la lámpara de gas, comenzó a trabajar en sus tareas. La atmósfera era serena. Cuando eran casi las 11, los hermanos se despidieron y se fueron a la cama. Toc, 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 toc. Los golpes en la puerta despertaron a Klein de sus sueños. Miró por la ventana para ver el primer destello del amanecer. Aturdido, se volteó y se sentó. ¿Quién es? Y mira la hora. ¿Por qué Melissa no me despertó? Soy yo, Dunsmith. Respondió un hombre con una voz profunda fuera de la puerta. Dunsmith, no lo conozco. Klein se levantó de la cama y se sacudió la cabeza mientras caminaba hacia la puerta. Abrió la puerta para ver al inspector de policía de ojos grises a quien había conocido el día anterior de pie frente a él. Alarmado, Klein preguntó, ¿hay algún problema? El policía respondió con una mirada severa. Encontramos un conductor de carruaje. Testificó que había ido a la casa del señor Belch el 27, el día en que el señor Belch y la señorita Naya murieron. Además, el señor Belch fue quien pagó tus gastos de transporte. Klein se sorprendió. No sintió ni una pizca de miedo o culpa que uno esperaría al tener sus mentiras expuestas. Fue porque ni siquiera estaba mintiendo. De hecho, se sorprendió por la evidencia proporcionada por Dunsmith. El 27 de junio, el antiguo Klein había ido a la casa del señor Belch. La noche que regresó, se suicidó, exactamente de la misma manera que Belch y Naya lo hicieron. Klein forzó una sonrisa y dijo, esto es insuficiente como evidencia. No prueba directamente que esté asociado con la muerte de Belch y Naya. Hablando honestamente, también estoy muy curioso sobre todo el incidente. Quiero saber qué le sucedió exactamente a mis 2 pobres amigos. Pero, realmente no puedo recordar. De hecho, casi he olvidado por completo lo que hice el 27. Puede que te resulte difícil de creer, pero confié plenamente en los diarios que había escrito para adivinar aproximadamente que había ido a la casa de Belch el 27. Tienes una gran fortaleza mental, dijo Dunsmith asintiendo. No mostró ni un rastro de ira, tampoco estaba sonriendo. Deberías poder escuchar mi sinceridad. Klein lo miró directamente a los ojos y dijo, estoy diciendo la verdad. Por supuesto, solo una parte de ella. Dunsmith no dio una respuesta inmediata. Pasó la mirada por la habitación antes de decir lentamente, el señor Belch perdió un revólver. Supongo, debería poder encontrarlo aquí, ¿verdad, señor Klein? De hecho, Klein finalmente entendió de dónde había venido el revólver. Un pensamiento cruzó su mente y llegó al veredicto final en un instante. Elevó las manos a medio camino y se retiró, dejando un camino abierto. Luego, señaló la cama litera con su barbilla. Detrás del tablero de la cama. No mencionó específicamente que era la cubierta inferior, ya que normalmente nadie escondería cosas en la parte trasera del tablero de una cama en una cubierta superior. Eso sería demasiado obvio para que los invitados lo notaran de un vistazo. Dunsmith no avanzó. Las comisuras de su boca se torcieron mientras preguntaba. ¿Nada que agregar? Sin dudarlo, Klein respondió. Sí la hay. Ayer, cuando me desperté en medio de la noche, me di cuenta de que estaba tumbado en mi escritorio con un revólver a mi lado. Había una bala en la esquina de la habitación. Era como si me hubiera suicidado. Pero debido a la falta de experiencia de nunca haber usado un arma, o tal vez estaba demasiado asustado en el último momento. De todos modos, la bala no logró el resultado deseado, mi cabeza aún está en su lugar. Todavía estoy vivo ahora. Y desde entonces, he perdido algunos recuerdos, incluyendo lo que vi e hice en la casa de Belch el día 27. No estoy mintiendo. Realmente no puedo recordar. Por el interés de ser eliminado como sospechoso. Por el interés de deshacerse de todos estos extraños eventos a su alrededor, Klein explicó casi todo lo que había sucedido. Excepto, la transmigración y la reunión. Además, Klein fue cuidadoso con sus palabras, permitiendo que cada frase fuera amigable.
Por ejemplo, no reveló el hecho de que la bala había impactado en su cerebro, solo mencionó que no logró obtener el resultado deseado y que su cabeza aún estaba en su lugar. Para otros, estas dos declaraciones podrían parecer transmitir las mismas ideas, pero en realidad eran como la tiza y el queso. Dunn Smith escuchó en silencio, luego dijo: Esto coincide con lo que había supuesto. También corresponde con la lógica oculta de incidentes similares en el pasado. Aunque claro, no tengo idea de cómo lograste sobrevivir. Me alegra que confíes en mí. Tampoco sé cómo sobreviví. Klein suspiró aliviado. Pero... Dunn lanzó una conjunción. No sirve de nada que yo crea en ti. Actualmente eres el principal sospechoso. Tienes que ser confirmado por una experta que efectivamente has olvidado lo que pasaste, o que efectivamente no tienes nada que ver con las muertes del señor Welch y la señorita Naya. Tosió, su expresión se volvió seria. Señor Klein, solicito su cooperación para venir conmigo a la estación de policía para la investigación. Esto debería tomar aproximadamente 2 o 3 días si se confirma que no hay problemas contigo. ¿La experta está aquí? Klein preguntó a cambio. ¿No dijeron que tomaría otros 2 días? Llegó antes de lo esperado. Dunn se giró, señalando a Klein que se fuera. Permíteme dejar una nota, solicitó Klein. Benson aún estaba lejos y Melissa había ido a la escuela. Solo podía dejar una nota para informarles que estaba involucrado en un incidente asociado con Welch para que no se preocuparan por él. Dunn asintió, apenas importándole. Está bien. Klein volvió al escritorio. Mientras buscaba papel, comenzó a pensar en lo que estaba a punto de ocurrir. Hablando honestamente, no deseaba encontrarse con la experta. Después de todo, tenía un secreto más grande. En un lugar donde había 7 iglesias principales, bajo la premisa de que el emperador Roselle, sospechoso de ser un predecesor de la transmigración, fue asesinado, una cosa como la transmigración usualmente significaba tener que ir a la corte e ingresar a un tribunal. Pero, sin armas, habilidades de combate o superpoderes, no era rival para un policía profesional. Además, algunos subordinados de Dunn estaban de pie en la oscuridad afuera. En cuanto saquen sus armas y disparen, estaré acabado. Daré un paso a la vez. Klein dejó la nota, agarró sus llaves y siguió a Dunn fuera de la habitación. A lo largo del oscuro pasillo, 4 policías en uniformes de cuadros blancos y negros se dividieron en parejas y los vigilaban a ambos lados. Estaban muy alertas. Ta. Klein siguió a Dunn mientras bajaban por las escaleras de madera que ocasionalmente crujían en protesta. Fuera del departamento, había un carruaje de 4 ruedas. En el costado del carruaje estaba el emblema policial de 2 espadas cruzadas y una corona. Sus alrededores estaban abarrotados y bulliciosos como de costumbre. Adelante, sube. Dunn le hizo señas a Klein para que subiera primero. Klein estaba a punto de dar un paso adelante cuando un vendedor de ostras de repente agarró a un cliente y afirmó que era un ladrón. Ambas partes lucharon y provocaron una respuesta de los caballos, causando un gran caos. Una oportunidad. No había mucho tiempo para que Klein pensara más, se inclinó hacia adelante y se precipitó hacia la multitud. Ya sea empujando o esquivando, escapó frenéticamente hacia el otro extremo de la calle. Ahora mismo, para no encontrarse con la experta, solo podía continuar yendo al muelle fuera de la ciudad, tomar un bote por el río Tusok y escapar a la capital, Backlund. La población era mayor allí, lo que facilitaba el escondite. Por supuesto, también podría subirse a un tren a vapor, ir hacia el este hasta el puerto de Enmat más cercano y tomar la ruta marítima hacia Pritz, luego hacia Backlund. No mucho después, Klein llegó a una calle y dobló hacia la calle Cruz de Hierro. Había varios carruajes que podían ser contratados. Al muelle fuera de la ciudad. Klein extendió su mano y se subió a uno de los carruajes. Había pensado las cosas claramente. En primer lugar, tenía que despistar a la policía que venía por él. Una vez que el carruaje estuviera a una distancia adecuada de ellos, saltaría directamente. Bien. El conductor del carruaje tiró de las riendas. Clop, clop, clop. El carruaje dejó la calle Cruz de Hierro. Justo cuando Klein estaba a punto de saltar del carruaje, notó que se había convertido en otro camino. ¿No estaba saliendo de la ciudad? ¿A dónde vas? Klein pronunció en su momentáneo aturdimiento. A la casa de Welch. Respondió monótonamente el conductor del carruaje. ¿Qué? Klein se quedó sin palabras.
El conductor del carruaje se giró, exponiendo sus fríos ojos grises. Era Dunn Smith, el policía de ojos grises. «Tú». Klein estaba desconcertado. De repente, todo se volvió borroso como si el mundo girara a su alrededor cuando se levantó instantáneamente. ¿Se levantó? Klein miró a su alrededor, confundido. Notó la luna carmesí fuera de la ventana y la habitación cubierta con un velo carmesí. Extendió su mano para sentir su frente. Estaba toda húmeda y fría. Sudor frío. Su espalda se sentía exactamente igual. Fue una pesadilla. Klein suspiró. Todo está bien. Todo está bien. Le pareció extraño. Estaba bastante lúcido en su sueño. Incluso podía pensar con calma. Después de calmarse, Klein miró su reloj de bolsillo. Eran solo las 2 de la mañana. Se levantó de la cama en silencio y planeó ir al baño donde podría lavarse la cara y vaciar su vejiga creciente. Abrió la puerta y caminó por el oscuro corredor. Bajo la tenue luz de la luna, caminó ligeramente hacia el baño. De repente, notó una silueta fuera de la ventana al final del pasillo. Esa silueta llevaba un cortavientos negro que era más corto que un abrigo, pero más largo que una chaqueta. Esa silueta estaba parcialmente camuflada en la oscuridad, bañándose en la luz de la luna carmesí. Esa silueta se giró lentamente. Sus ojos profundos, grises y fríos. ¿Es Dunn Smith?